Amado Dios y Padre Celestial, bendito Rey, tú en verdad eres todopoderoso y suficiente. Señor, todos nosotros estamos llenos de debilidades, de luchas, pecados que nos afanan y nos acechan, preocupaciones del día a día. Te rogamos, Señor, que nos permitas estar tranquilos, confiados en que tú estás en medio nuestro. Como veremos en la clase inicial, Señor, descansamos en el poder y guía del Espíritu Santo. Permite que todo lo que hagamos en este día sea un olor fragante. Padre Celestial, háblanos, porque te necesitamos en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, el día de hoy, en la mañana, vamos a comenzar a hablar un poco de los estudios que venimos hablando sobre hacia el conocimiento de Dios, sobre el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunas veces les ha pasado o les ha surgido la pregunta, hermanos, ¿yo puedo orar al Espíritu Santo? O a veces si yo siento que le canto o oro al Espíritu Santo, siento como que estoy hablándole a otro Dios y lastimosamente suele suceder por malas interpretaciones. ¿Puedo adorar al Espíritu Santo? Sí. Pero el Señor no dejó todos estos temas al vacío. ¿Cómo nos enseñó a orar el Señor? Debemos orar ¿a quién? Al Padre, ¿en el nombre de quién? De Cristo, en el poder del Espíritu Santo. Entonces, la Trinidad no tiene conflicto con estas cosas. El mismo Dios ha establecido cómo dirigirnos a Él. De hecho, la Biblia nos dice que es el Espíritu Santo quien eleva realmente nuestras oraciones y las hace llegar al Padre. O sea, no es tu elocuencia, no es tu teología cuando estás orando, es el Espíritu Santo que las transforma para que lleguen de tú a tú, de Dios, el Espíritu Santo, a Dios Padre. En la salvación, ¿cómo funciona la Trinidad? ¿Quién escoge? El Padre, gracias, Martín. ¿Quién redime? El Hijo. ¿Y quién convence, sella una vez y para siempre? El Espíritu Santo. Gracias, hija. Entonces, hermanos, ¿qué tan importante es para nosotros conocer, agradecer a la tercera persona de la Trinidad, que es el Espíritu Santo? Vamos a comenzar diciendo que sin el Espíritu Santo no tendríamos ni Antiguo Testamento ni Nuevo Testamento. Vamos a empezar dándole gracias al Señor, porque sin el Espíritu Santo no tendríamos Biblias. ¿Y por qué les digo esto? ¿Cuál fue la comisión que el Señor dejó antes de ascender a los discípulos? ¿Me ayudan? ¿Qué dijo el Señor a sus discípulos antes de irse? ¿Cuál fue la gran comisión? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y luego qué? Enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Y he aquí, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Ahora, quiero que me ayuden a hacer un poco de memoria. ¿Cómo eran los apóstoles? Los apóstoles eran brillantes, supremamente inteligentes. Todas las preguntas eran claras. No había envidia entre ellos. No había luchas entre ellos. No, había unos hombres que querían que lloviera fuego sobre Samaria. Otros estaban preguntando quién va a ser el más grande entre ellos. O no sé si recuerdan las parábolas que el Señor les enseñaba y los apóstoles por allá. Y después, Señor, ¿me la explica? No la entendí. Varias veces. Señor, ¿me explica la parábola del sembrador? Señor, ¿me explicas la parábola del trigo y la cizaña? Porque no comprendían. Ellos tenían que ser discipulados. Eran hombres fuertes en la fe, ¿verdad? No, débiles en la fe, como tú y como yo. Y sin embargo, el Señor cuando ascendió, ¿a quién le dejó la comisión de extender a su reino? A esos hombres. Pero la bendición no es que están descansando en Pedro, en Juan, en Mateo, sino en quién. ¿A quién dejó el Señor encargado? ¿Quién se fue? Y el Señor dijo, es necesario que yo me vaya para enviaros
al Espíritu Santo. Entonces, demos gracias que es el Espíritu Santo quien inspiró, guió y movió a estos hombres a escribir la palabra de Dios. Porque tú te imaginas hoy día diciendo, bueno, y si Pedro tenía dudas, ¿cómo yo confío que lo que él escribió es correcto? Nosotros confiamos que la Biblia es correcta, no porque la escribió Pedro, sino porque fue inspirada por Dios, el Espíritu Santo. Entonces, damos gracias a Dios por el Espíritu Santo, al Santo Espíritu, que ellos son movidos, dirigidos por el Señor para escribir. Ahora, tenemos confianza hoy día en el Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad. ¿Alguno de ustedes ha llegado alguna vez, por primera vez tal vez se sienta y empieza a evaluar todo? ¿Será el lugar correcto? ¿Será que este sí es un hombre de Dios que estará exponiendo fielmente la palabra? Y de verdad el Espíritu Santo empieza a orar y dice, sí es aquí, no es aquí. Continúa buscando porque te está guiando a toda verdad. Dice el Señor en San Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará que todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Y no solamente le pasó a los apóstoles, nos pasa a nosotros. Hermanos, yo sé que estamos en un mundo de mucha incertidumbre, de muchos falsos maestros, pero si tú estás en Cristo, tú tienes al mejor de los maestros ya mismo. De verdad. Y a veces uno, ¿y quién tendrá la razón? ¿Estos, aquellos o los otros? Y es glorioso, como en Filipenses el apóstol Pablo dice, mira, tranquilo, tarde que temprano el Espíritu Santo nos va a guiar al camino correcto y no nos va a dejar en dudas. Si se puede hacer esto, si no se puede hacer aquello, si esto y lo otro, y a veces hay muchas controversias y terminamos descansando en los hombres. Y tenemos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Dice San Juan 16:12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. San Juan 16:14 dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Una de las manifestaciones visibles hoy día del poder del Espíritu Santo en una iglesia es que el Espíritu Santo se encarga de exaltar y glorificar ¿a quién? A Cristo. Y eso no significa que el Espíritu Santo sea menos Dios, pero es lo que nos dice la Escritura, a exaltar, porque Jesucristo es el único camino, la única verdad y la única vida. Y el Espíritu Santo se encarga, ahorita veremos, de convencernos de que eso es así. Hermanos, de nuevo, el Espíritu Santo en este texto nos enseña, y Él me glorificará a mí, tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, de una manera muy respetuosa, el Espíritu Santo no está buscando exaltarse, porque ya es Dios, no necesita hacerlo, pero viene a proclamar y a exaltar a Cristo como único y suficiente Salvador. Y la única forma de reconocer a Cristo como único y suficiente Salvador es que el Espíritu Santo te lo muestre, te convenza y te lleve a esa convicción. Entonces, las enseñanzas de las Escrituras son confiables porque fueron inspiradas, guiadas y traídas por el Espíritu Santo. En sus Biblias, 1 Corintios 2:9, si son tan amables, primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 9. Dice el apóstol Pablo, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y lastimosamente, a veces se usa ese texto porque supuestamente el Espíritu Santo te va a revelar cosas nuevas que nadie más sabe. Pero si ustedes son juiciosos en el contexto, ¿cuáles son las cosas que el Espíritu Santo va a mostrar y van a subir al corazón que Dios ha preparado a los que le aman? A Cristo y su Evangelio.
Dice el apóstol Pablo, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Hermanos, de verdad, la única esperanza que tenemos para confiar en las Escrituras y descansar en sus enseñanzas es que el Espíritu Santo more y esté con nosotros y en medio nuestro. Dice el 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene ¿de quién? De Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, una vez más, demos gracias a Dios que si el Espíritu Santo mora en nosotros, nos está permitiendo conocer y entender lo que Dios nos ha revelado para nuestro beneficio, para nuestro crecimiento, para nuestra santificación. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿quién? El Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso, todo aquel que Dios nos concede predicar la palabra, debemos tener cuidado de no llenar el púlpito de anécdotas, de historias, de cuentos, de fábulas, porque la palabra de Dios siempre será y es suficiente. ¿De acuerdo? Y la confianza de un pastor o predicador no es que tenga el Espíritu para predicar, sino que ustedes tengan el Espíritu también para discernir. Porque los que estamos aquí somos hombres falibles. Y a veces, tal vez muchas veces, podemos decir cosas que no son conforme a la palabra, pero hay hermanos y hermanas sabias, guiadas por el Señor, que dicen, mira, esto no fue así, esto no es así, y hay que pedir perdón y corregir. Porque somos un cuerpo. Entonces dice, sino que las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Finalmente, el Evangelio es confiable, la iglesia es confiable, la Biblia es confiable, porque el Espíritu Santo hace que sea confiable. Ahora, mis hermanos, también debemos dar gracias al Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, ni tú ni yo habríamos nacido de nuevo. De hecho, si el Espíritu Santo no te hubiera hecho nacer de nuevo, no estarías aquí hoy. No habría iglesia, no habría cristianismo en el mundo si el Espíritu Santo no hiciera la obra. ¿Recuerdan la historia del Señor Jesús con Nicodemo? Le dice el Señor en San Juan 3:3. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Ahora, mis hermanos, Nicodemo es un fuerte maestro de Israel. El Señor les está hablando del nuevo nacimiento y él, ¿cómo lo entiende? Yo como grande, viejo, voy a meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Él está asumiendo que esto es un asunto físico, que es un asunto como medio raro. Respondió el Señor Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y en el reino de Dios entran aquellos a quienes el Espíritu Santo ha dado vida. Nadie más y nadie menos. Tú no eres creyente porque te diste cuenta que tal predicador es falso y que tal predicador es bueno. Eso no es un asunto de intelectualidad, no es un asunto de conocimiento, no es un asunto del manejo de la historia, es un asunto de gracia. Que el Espíritu Santo le place abrirte los ojos y mostrarte la verdad de tu pecado y que solamente en Cristo hay salvación. Sin el Espíritu Santo,
no podrías continuar un día más de vida fiel a Cristo. Si el Espíritu Santo, si fuese posible y no lo es, se fuera o te abandonara, de una para las cantinas, o de una regresaría yo al casino a apostar plata de nuevo. Y ustedes recuerden de dónde lo sacó Dios. O sea, si estamos aquí hoy y no estamos amanecidos, ni trasnochados, ni bebidos, es porque el Espíritu Santo nos ha guardado hasta hoy, nos ha sellado. Porque si Dios empezó una buena obra, la va a terminar. Entonces, si es el Espíritu Santo el que produce el nuevo nacimiento, hay gente que dice, ¿para qué predico el Evangelio si finalmente es el Espíritu Santo el que da vida? No pierdo yo mi tiempo hablándole a todo el mundo. Si el Espíritu Santo no le place, nosotros no predicamos para dar vida. Llevamos el mensaje que el Espíritu Santo aplica para dar vida. Y cuando alguien nace de nuevo, no fue que tú te ganaste un alma. Es Dios dando vida a través tuyo. Una vez le pasó a Spurgeon, no sé si han leído esa historia. Estaba el pastor saliendo de la congregación un domingo y había un hombre en la calle borracho. Y pastor Spurgeon, necesito hablar con usted. Y le dice, yo soy uno de sus convertidos. Y dice, claramente usted es uno de mis convertidos. Pero si fuera convertido de Dios, no estaría así. Los hombres no convierten a nadie. ¿Tienen predicadores favoritos? Sí, digan que sí. Y algunos pueden ser Pastor Paul Washer, Sufjan Michelet, Miguel Núñez, Martin Lloyd-Jones. Y algunos piensan, uy, si ese pastor estuviera aquí predicando, mi vida fuera diferente. No, tu vida es diferente porque el Espíritu Santo la hace diferente. Él es suficiente, Él es poderoso, Él está aquí. ¿Sí? Entonces, hermanos, créeme que un inconverso seguirá siendo inconverso, así el apóstol Pablo predique hoy. Y un creyente seguirá siendo fiel, así le toque un predicador como Moisés. O porque el Espíritu Santo es fiel. Debemos dar gracias a Dios que estamos aquí gracias a Él. Y de verdad, mis hermanos, el Espíritu Santo le place predicarnos, enseñarnos, convencernos de pecado. Dice San Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría. El Señor dice, mire, les conviene que yo me vaya, que regrese a donde estaba, para que el Espíritu Santo venga. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amados, aún debemos dar gracias al Espíritu Santo. Y yo sé que les ha pasado. Van a hablar con su esposa, con sus hijos, con su esposo. Y le dicen, mi amor, estás pecando. ¿Cuál es la primera reacción de cualquiera de nosotros? Ofenderse, molestarse, no se meta en mi vida. Pero luego unos minutos el Espíritu Santo, ¿no te das cuenta que lo que te están diciendo es verdad? ¿No te das cuenta que te están abriendo las Escrituras? Y luego uno regresa, achantado, arrepentido, perdóname, tienes razón. Eso también es darle gracias al Espíritu Santo por hacer lo que nosotros no queremos hacer. ¿Les ha pasado que a veces no quieren pedir perdón, pero saben que tienen que hacerlo? Y no tienen que pedir perdón, pero tienen que hacerlo. Y llega la noche, empiezan a dormir y no pueden. El Señor les quita el sueño y al otro día amanecen con un firme deseo de pedir perdón. Es gracias al Espíritu Santo que pasó trayéndote pasajes y pasajes y pasajes, convenciéndote de lo que tienes que hacer. Entonces, mis hermanos, nosotros predicamos el Evangelio y el Espíritu Santo es quien da vida. Hay personas que viven frustradas, pastor, yo predico y nadie se convierte. Nadie se convierte porque tú prediques. Pero sobre ser fieles al mensaje del Evangelio y Dios sabrá lo que Él hace, cuándo lo hace y cómo lo hace. Y cuando alguien llegue a los pies de Cristo, no te llenes de orgullo. Dale gracias a Dios que te utilizó, porque la gloria es de Él y no tuya. Hay grupos a veces, no sé si ustedes han salido de ahí. ¿Cuántas almas trajiste este domingo? 7. ¡Ah, qué bueno! El Espíritu Santo sí te usa a ti y al otro no, porque solo llegó uno. Algunas personas consideran que Noé fue un pésimo predicador porque de todos esos años proclamando, su familia entró porque era su familia. Y algunos pastores dicen, no,
Noé fue un fracaso. Dice, no, Noé fue un éxito a los ojos de Dios, si me permite, porque hizo la voluntad de Dios. El que convierte es Dios, no él. Así que, hermanos, dice la palabra del Señor en Corintios, 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Espero el Señor nos ayude a entender. A veces hermanos con buena intención dicen, pastor, si usted le predica a mi hija se va a convertir. Pero si tú eres nacido de nuevo, tú tienes el Espíritu Santo como lo tengo yo. Y tú deberes ser fiel en predicar lo que Dios te ha enseñado y compartir el Evangelio que Dios te ha dado. No tienes que tener una licenciatura, una maestría para poder compartir la palabra de Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, yo no me propuse sino saber a Jesucristo y este crucificado, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas, palabras elocuentes, te voy a hacer llorar, no, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora pregunta, si ustedes son nacidos de nuevo, ¿tienen la tercera persona de la Trinidad morando con ustedes? ¿Están convencidos de eso? ¿Saben que hay una fuente inagotable de poder que es Dios mismo morando en nosotros? ¿Y cuál es el miedo a hablar? Yo no sé. Pero tenemos el mejor maestro. Santo Espíritu, ¿me guías? Llega mi mamá ahorita y no sé qué decirle. Aquellos que saben de lo que estoy hablando saben que cuando el Señor lo empieza a usar a uno, le viene a la memoria un poco de pasajes y tú dices, qué bueno soy. No, qué bueno es Él que te lo recuerda para que puedas hablar fluidamente. Aún en esas cosas es poder de Dios para que la gloria sea de Él y no nuestra. Entonces, mis hermanos, sin el Espíritu Santo no habría iglesia, no estarías aquí sentado, no valorarías el día del Señor. Y Dios es bueno y por eso debemos dar gracias al Santo Dios. Vamos a orar. ¿Hay alguna pregunta? ¿Consulta? ¿No? Vamos a orar y tenemos 4 minutos para saludarnos. Y por favor, salude al que no conoce, preséntese al que no conoce. Amado Dios y Señor de los cielos, gracias porque tú eres bueno, gracias porque tenemos al Consolador morando con nosotros, tenemos a la tercera persona de la Trinidad sellando, convirtiéndose en las arras y la garantía de nuestra herencia. Eso es sublime, la salvación es segura porque tú mismo, Señor, eres nuestra garantía de que eso será así una vez y para siempre. Gracias, Santo Espíritu, porque nos convences de pecado. También te pedimos perdón, oh Dios bendito, porque muchas veces te contristamos, nos avergonzamos del Evangelio. Pero como bien hemos estado publicando algunos hermanos, que Dios como tú, que he hecho tantas cosas para que me dejes de amar y ni una de ellas ha sido suficiente. Gracias porque nos amas en los méritos únicos y suficientes de Cristo y en Cristo Jesús. Amén.